Hola, un gusto estar una semana más con ustedes. Vamos a resolver en esta ocasión la semana 30, segundo año de bachillerato para lenguaje y literatura. Específicamente en su libro puede ubicar esta semana como la semana número 3 de la unidad 6. Esto en su libro de texto de lengua. Se le presentan las siguientes actividades, iniciando por la número 1, la cual se le presenta como una actividad para realizarse entre pares, es decir, con sus compañeros. Esta le pide responder a partir de la investigación sobre el ensayo que usted tuvo que hacer de la guía anterior. Se le presentan algunos literales, como por ejemplo, ¿qué es el ensayo? Para iniciar en el literal A. Como respuesta a la pregunta ¿qué es un ensayo? Tendremos que un ensayo es un tipo de texto que se caracteriza por ser expositivo, reflexivo y trata de temas específicos. Puede llegar a ser sistemático o no, dependiendo de si el ensayo es formal o informal. En el literal B se le pregunta acerca de cuáles son las características de un ensayo. Entre las características de un ensayo tenemos que generalmente estos son subjetivos, ya que se presentan las valoraciones personales de la persona que ha redactado el ensayo acerca del tema que está tratando en el mismo. Aunque casi siempre, y para reforzar la información, se aportan fundamentos teóricos acerca de puntos de vista, por ejemplo, de otros autores o de libros que se hayan investigado o citas bibliográficas. Otra característica de los ensayos es que requieren precisamente una investigación bibliográfica, dado que el autor del mismo no puede hablar desde la nada, sino que necesita escribir desde el conocimiento. En cada ensayo se desarrolla un tema con argumentos fundamentados. Estas serían 3 características para los ensayos. Luego pasamos al literal C, en el cual se le pide responder cuál es la finalidad de un ensayo. La finalidad de un ensayo es simple, es exponer un punto de vista sobre un tema en particular. En el literal D se le pide responder qué tipos de ensayos hay. Entre los tipos de ensayos tenemos ensayos académicos, ensayos literarios, científicos, argumentativos, filosóficos, entre otros. Luego de responder los literales se le pide que socialice sus respuestas con su compañero. Ahora pasamos a la actividad número 2. Esta actividad se proyecta para realizarse de forma individual y le pide de igual forma resolver algunos literales. Iniciamos por el literal A, el cual le cuestiona acerca de cómo se elabora un ensayo. Los ensayos generalmente se elaboran primeramente determinando un tema del cual van a tratar. Luego se definen las ideas que se quieren argumentar o se quieren defender sobre este tema. Se tiene que tener el cuidado, casi en todas las modalidades de ensayo, de seguir la estructura de los escritos normales, que es introducción, desarrollo y conclusión. En el literal B se le pregunta acerca de cuál es la diferencia entre escribir un ensayo de opinión y un ensayo académico. La diferencia radica en que en el ensayo de opinión se presenta una postura personal sobre un tema, generalmente de manera argumentada, mientras que en el ensayo académico se presenta el punto de vista sobre un tema, pero se argumenta relacionando posicionamientos teóricos de otros expertos en el tema tratado o en el área que se está abordando. En el literal C se le pide que explique la importancia de utilizar citas y referencias en la redacción de un ensayo. Las citas y las referencias dentro del ensayo ayudan a que el argumento tenga la fiabilidad, ya que el autor puede demostrar a sus receptores que sus argumentos pueden ser comprobados. Luego de responder los literales se le pide que contraste, es decir, compare las respuestas que usted ha dado con las de algún compañero o compañera. Pasamos así a la siguiente actividad, la actividad número 3, en la cual estamos abordando el ensayo académico. Se le pide a usted leer la información sobre el ensayo académico. Se le expone del ensayo académico lo siguiente. Este consiste en exponer el análisis de una problemática, un tema, a partir de la consulta de información o el contraste con diversas fuentes. Esta comparación puede realizarse en distintos niveles. Así, por ejemplo, pueden relacionarse posturas teóricas diferentes en torno a un fenómeno o a una problemática. O bien pueden establecerse relaciones entre texto, entre dos o más fuentes bibliográficas puntuales. El ensayo académico, al igual que todo texto académico, posee claramente una dimensión argumentativa que es necesaria para tener en cuenta. Esto es así porque el que expone, el autor del ensayo,
construir una versión del tema que aborda, tanto por la forma en que organiza la información, es decir, qué ideas presenta, en qué orden, a cuáles le da mayor importancia, como el vocabulario que utiliza, especialmente cuando incluye palabras o frases que expresan valoraciones. De este modo, el que expone toma una postura en relación con la problemática que desarrolla, así como frente a la manera en que ese tema fue abordado por otros autores. En consecuencia, argumenta. Este es un texto propio de Carolina Zunino y Matías Moraca. A partir del texto se le pide que desarrolle la siguiente práctica. Primero va a escribir qué tipo de música escucha y cuáles películas son sus favoritas. Esto tiene que ser respondido desde su opinión, su punto de vista, pero igual yo le voy a dar el ejemplo de cómo desarrollarlo respondiendo los literales. Recapitulando, nos preguntan qué tipo de música escuchamos y cuáles películas son nuestras favoritas. En mi caso, yo a título personal, la música que escucho es de diferentes géneros, no tengo un género preferido. Hay algunos géneros que no me gustan, pero pues, en general escucho géneros diferentes, pero comúnmente la música que escucho es actual, no es tan así como pasadita de moda. Respecto a la música, son diferentes géneros, no podría puntualizar en uno en específico. Escucho pop, escucho un poquito de rock, rap, escucho reggaetón, es decir, un montón de géneros. No me gusta el ranchero. Y en cuanto a las películas, suelo ver más comúnmente cuando tengo tiempo, porque casi no tengo tiempo de ver televisión o películas. Películas psicológicas que muestran así como un juego mental. También veo películas de personas sobresalientes, de personalidades, las historias de esas personalidades, cómo se enfrentaron a los conflictos y cómo salieron adelante usando su inteligencia o pues manejando las circunstancias a su favor. Y me encantan las películas de terror. Terror o suspenso, pero más las de terror. Esas son mis preferencias musicales y en cuanto a cine. Luego, en el literal B, después de haber respondido el literal A, se le pide que responda el literal B, en el cual se le pide escribir argumentos, es decir, razones, sobre por qué escucha ese tipo de música o por qué prefiere cierto tipo de películas. En este caso, enfocándonos en la música, yo suelo valorar mucho el mensaje, aunque también me gusta mucho y aprecio el ritmo y la melodía. Me enfoco mucho en que la música me mueva interiormente, ya sea para sentirme feliz, para sentirme en actividad, para sentirme más triste, porque suele pasar que si usted escucha música triste, pues se siente más triste. Pero bueno, lo que necesito yo es que la música cause un efecto en mí y eso me basta. Es bastante, creo, de hecho. En cuanto a las películas, que decía que me gustan las películas psicológicas, las de personajes sobresalientes o biográficas, y las de terror, voy a detallar que en el caso de las películas intelectuales o psicológicas me gustan bastante o las prefiero porque cuando tengo un tiempo para ver una película, me gusta aprovechar ese tiempo y generalmente no ver una película tan vacía, sino aprovechar para entretenerme y a la vez nutrir mi cerebro e inspirarme en personas que han logrado sobresalir pese a dificultades o conflictos que se les hayan presentado. En el caso de las películas de terror, no puedo explicar sinceramente por qué me gustan. Creo que es porque activan mi adrenalina y creo que soy un poquito oscura. Me gusta el terror, me gusta el suspenso y eso sí no lo puedo explicar tan específicamente. Solo puedo decir que las disfruto y pues creo que es por aquello de que a los salvadoreños nos gusta asustarnos, pero sí, me gustan mucho porque activan un poco mi adrenalina. Luego en el literal C se le pide que cada uno de sus compañeros y usted mismo lea en voz alta los argumentos que creó, intentando convencer a sus compañeros o compañeras de que escuchen o vean lo que cada uno sugiere. Bueno, en mi caso yo tendría que, si fuese su compañero o compañera, si fuese su compañera, leer
leer estos argumentos en el salón de clase para que usted se convenza de que tiene que ver las películas que a mí me gustan o escuchar la música que a mí me gusta. Esto es lo que se va a hacer en el literal C, solo dar a conocer sus argumentos a su clase. Para finalizar, se le pide que explique de forma oral cómo se aplica la teoría del ensayo a nuestra forma de argumentar sobre lo que nos gusta ver o escuchar. En este caso, se aplica la teoría del ensayo dado que elaboramos un escrito, elaboramos argumentos que obedecen a nuestra propia percepción de la realidad. Y sabemos que los ensayos son de hecho subjetivos, es decir, dependen de la percepción del entorno de la persona que está generando el ensayo. Además, justificamos el por qué es positivo o adecuado aquello de lo que queremos convencer a los otros. En este caso, los queremos convencer de que escuchen nuestro tipo de música favorito o nuestros géneros de cine favoritos. Luego de lo anterior pasamos a la actividad 4. La actividad 4 se le proyecta como una actividad a realizarse con la compañía o acompañamiento de su docente. En esta se le pide leer sobre la estructura del ensayo académico, las citas y referencias en este tipo de texto. Empezamos por la estructura del ensayo. El ensayo se estructura con título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias. En el título tenemos que acá vamos a encontrar obviamente el nombre del ensayo y este tiene que llamar la atención, mover al receptor a que lea el ensayo. Luego tenemos la introducción en la cual se presenta el tema y la finalidad del ensayo. Después sigue el desarrollo, el cual presenta el análisis del tema, es decir, este plantea los puntos de vista personales, pero de manera argumentada, justificando siempre. Luego tenemos la conclusión, esta es el cierre del ensayo, en el que se retoma la idea inicial y se presentan las conclusiones a partir de los principales argumentos presentados en el desarrollo. Finalmente tenemos las referencias, que nos va a presentar la bibliografía consultada para argumentar las ideas. Luego de lo anterior tenemos las citas o tipos de citas. Tenemos que hay citas textuales y citas no textuales. Respecto de las citas textuales se nos da a conocer que consisten en transcribir las ideas del autor exactamente, dándole el crédito por las mismas, pues de lo contrario se comete el error ético de hacer creer a los lectores que las ideas son propias. Por ejemplo, y en lo que respecta a la cohesión de este tipo de discurso, esta funciona de manera equilibrada entre lo lexical y lo gramatical. Estas palabras fueron de Díaz Fernández 2000. Aquí estamos presentando una cita, algo que dijo este señor Díaz Fernández 2000, y no solo colocamos lo que él dijo, sino que hacemos referencia a quién lo dijo. Luego tenemos las citas no textuales. Estas consisten en parafrasear la fuente que se está utilizando, pero siempre se debe escribir el nombre del autor del texto de referencia. Tenemos por acá un ejemplo. Es la misma frase, la misma cita. La cohesión de un texto funciona de manera equilibrada entre el nivel léxico y gramatical. La diferencia es que en este caso se colocaron las palabras del autor tal cuales fueron mencionadas en el texto original, y acá se dio una interpretación. Siempre el autor es mencionado, así como lo dicta en la definición de cita no textual, pese a que sus palabras no estén así con la sustancia de cómo las encontramos originalmente, pero como nos estamos basando en ellas, siempre hay que mencionar al autor. Por acá se le muestra una información adicional en la cual indican que las citas ayudan a que los argumentos tengan fiabilidad, ya que el autor puede demostrar a sus receptores que sus argumentos son válidos o comprobables. Existen diversos sistemas para citar un texto, entre ellos tenemos APA, Chicago y MLA. Luego de lo anterior se le pide que responda y socialice con la clase los literales que tenemos a continuación. En el literal A le cuestionan acerca de por qué se considera una falta de ética no agregar al autor en una cita textual o parafraseada. Le piden que explique. Primeramente, debemos tener clarísimo que no hacer referencia o no citar al autor constituye una violación a los derechos del autor precisamente, derechos que protegen la propiedad intelectual de las obras. Además, no mencionar al autor es una falta de respeto hacia el mismo, dado que le estamos dando poco valor al esfuerzo que este como creador
hizo para producir su obra. En el literal B se le pide que explique con sus palabras cuál es el beneficio de que un texto contenga citas o referencias bibliográficas. El beneficio va a ser que estas citas o referencias bibliográficas aportan argumentos que hacen más creíble el escrito, le dan más credibilidad. Por acá se le presenta una información adicional, la cual le da a conocer que con el siguiente enlace podrá investigar cómo puede citar o elaborar una cita de referencias para un ensayo según las normas APA. Continuamos ahora con la actividad 5. En la actividad 5 se le pide que lea y analice el ejemplo de ensayo académico. El título del ensayo es Las redes sociales y la problemática público-privado. Continuamos con la actividad número 5, una actividad que se refleja para desarrollarse en equipo, en la cual se le pide leer y analizar el ejemplo de ensayo académico que se le presenta, el cual se titula Las redes sociales y la problemática público-privado. No vamos a leer como tal el ensayo porque si puede ver es bastante extenso. Yo le voy a dar una idea de lo que trata el ensayo, usted puede leerlo a profundidad en casa. El ensayo da a conocer cómo las personas hoy en día se exponen a compartir información y que a partir de que se comparte esa información deja de ser privada y se convierte en pública. Se menciona también algunos otros aspectos, entre los cuales está de que si no tenemos cuidado al compartir información podemos dañar la integridad de algunas personas, que también podemos caer en algunos delitos sin querer o por descuido, como por ejemplo la violación de los derechos del autor. También se hace ver que los padres pierden un poco el control en cuanto a vigilar a sus hijos dentro de las redes sociales, ya que los hijos tienen la facilidad, por ejemplo, de privar lo que comparten, de no darle a conocer a sus padres o familiares que comparten, y así los jóvenes, los niños y personas en general se exponen a muchos peligros. Entonces, en esencia es eso, usted puede leerlo mejor y analizar un poco más. A partir del ensayo se le pide resolver una serie de literales, de hecho son bastantes, y los tenemos a continuación. Se le pide resolver en su cuaderno lo siguiente. Partiendo del literal A, en el cual se le pide que identifique la idea principal de cada parte del ensayo. El ensayo, de forma general, como ya planteaba, se enfoca en concientizar a los usuarios acerca de cómo se debe ser responsable a la hora de compartir y acceder al contenido en Internet. Vea que esa es la idea principal de todo el ensayo. Pero el literal le pide que usted verifique cada una de las partes. Si tenemos el ensayo por acá, en la parte inicial, obviamente se presenta el tema y se da a conocer cómo esa noción o división o separación o identificación, si usted lo quiere ver así, entre lo que es público y lo que es privado dentro de las redes sociales se ha perdido. Y que ahora pues esa línea se debe marcar interiormente a partir de la aplicación de valores morales, teniendo la conciencia de que podemos compartir, de que no podemos agredir a las personas también, de que no podemos aprovecharnos de la información que otros comparten para dañarles, en fin. Luego, obviamente, se comienza a describir en la parte del desarrollo, sería la introducción, en la parte del desarrollo se comienza a describir cómo las cosas han cambiado de cómo se compartía la información antes, cómo se comparte ahora, y esa falta de control que se tiene respecto de lo que compartimos a partir de que subimos algo en redes sociales, perdemos ese control entre lo que queremos mantener como privado y lo que tiende a ser público. Y como les mencionaba, acá se da a conocer también que incluso en el caso de los niños y adolescentes, los padres pierden ese control. También se menciona que hay algunas personas que tienen un poco más de acceso a las redes sociales y por lo tanto tienden a estar un poco más afectados por este fenómeno, entre perder su privacidad. Obviamente, ya para finalizar en la parte de conclusión, se trata de hacer un poco de conciencia respecto a que se preste atención a los detalles, que pues en lo posible se trate de respetar los derechos de los demás, se trate de controlar cómo los jóvenes y adolescentes hacen uso de las redes sociales, en fin.
Esa es la idea de cada una de las partes y tiene también su idea general. En el literal B, si vemos por acá, se le pide que revise el texto y que subraye las citas y las referencias utilizadas. Yo acá le voy a mencionar de una vez dos. Tenemos por acá una cita en la cual se menciona que Moragas Spa 1981 considera que un individuo hiperconectado con mayor acceso a los medios de comunicación tanto en el ámbito económico como social o cultural se encuentra más involucrado que aquellos que no tienen relación con las redes sociales. Esa es una de las citas identificadas y tenemos otra más que yo le propongo. Usted puede buscar en el texto y verificar si encuentra alguna otra. Por acá tenemos la otra que yo les identifiqué y se menciona: en función de lo expuesto por la coordinadora del grupo EPA, quien informó sobre las pautas que deben establecer los padres para poder relacionarse con sus hijos adolescentes y jóvenes. Se puede sostener que la comunicación verbal entre padres e hijos es fundamental, ya que es la única manera de saber en qué andan sus hijos. Esas serían las dos citas y obviamente al final del ensayo también encontramos las referencias bibliográficas que sustentan el texto. Luego tenemos el literal C, en el cual se le pide contestar cuál es la idea central o afirmación sobre la que se basa el desarrollo de los argumentos. Esa idea central es que en la actualidad la información compartida en redes sociales pasa a ser de dominio público y aunque se quiera conservar esa línea que ya mencionábamos, esa línea entre lo público y lo privado bien marcada, la información trasciende y el usuario, la persona que comparte, pierde el control con respecto a mantener privada su información. Luego, en el literal D se le pide que conteste cuáles son los argumentos que presenta la autora para convencer a los receptores del mensaje. Se le pide que extraiga ejemplos de la muestra y explique. Entre los argumentos que ella plantea, tenemos que primero ella hace un razonamiento sobre las situaciones negativas que podemos enfrentar al compartir información inadecuada. Estos razonamientos van enfocados a marcar, por ejemplo, que podemos caer en errores como herir a terceros o que se nos acuse de violación, por ejemplo, a los derechos del autor. Se puede incluso exponer a nuestras familias. La autora también se apoya con citas bibliográficas que ya mencionábamos en el literal B. En el literal E se le pide que considere si el título del ensayo es adecuado, que conteste sí o no y justifique por qué. A mi criterio, el título del ensayo sí es adecuado, dado que este título hace referencia a la problemática de la privacidad al usar redes sociales. Luego tenemos el literal F, en el cual se le pide contestar si está a favor o en contra de lo que plantea la autora. Sea cual sea su respuesta, se le pide que justifique por qué, que argumente. Y igual, usted puede decir que no, que sí, es libre. En mi caso, sí, yo estoy a favor de lo que ella dice, de lo que ella plantea, pues porque es muy cierto que hay que tener precaución a la hora de compartir información en redes sociales, pues desde el momento en que nosotros publicamos cualquier cosa, perdemos el control sobre el nivel de privacidad de esa información. En el literal G se le pide contestar qué redes sociales conocemos y cuáles utilizamos. Entre las redes sociales que en lo personal conozco tenemos Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Telegram. En el literal siguiente, que sería el literal H, tenemos la pregunta: ¿estamos usando responsablemente esas redes sociales? Y pues yo sí las uso responsablemente. Trato de compartir información que no es dañina ni para terceros ni para mí si se hiciera pública, y respeto a las personas en mis redes sociales. Tengo un círculo restringido de personas agregadas. En fin, acá usted puede contestar a su criterio. Si usted considera que tiene poco cuidado, pues conteste de acuerdo a lo que usted vive en esta cuestión. Luego, en el literal I, se le pide que elabore una lista de recomendaciones para poder evitar problemas al publicar en las redes sociales. Yo le voy a dar 3 recomendaciones, usted puede agregar más o puede escribir otras. Mis recomendaciones son: primero, cuidar que el contenido compartido no revele aspectos de nuestra vida privada. Segundo, respetar los derechos del autor al realizar publicaciones. Y tercero, no permitir el ciberbullying, ni de parte de nosotros, ni de parte de otros hacia nosotros.
En el literal J se le pide lo siguiente. Se le pide preparar una exposición para compartir los resultados de su trabajo en equipo. Bueno, este literal ya es práctico, por lo tanto, pues no hay una respuesta. Usted lo que va a hacer es preparar cada una de las respuestas, valga la repetición, a los literales anteriores y así las va a dar a conocer en su grupo de clases. Luego de lo anterior, se le vuelve a indicar que debe compartir su trabajo con la clase. Y continuamos ahora con la actividad 6. La actividad 6 se le presenta como una actividad a realizarse entre pares. En esta se le pide redactar en el cuaderno su propio ensayo académico siguiendo las etapas de producción textual. Lo primero que se le pide es planificar. Vea, acá yo voy a reutilizar un ensayo que había hecho para otra semana. El ensayo se titulaba Fuga de cerebros. Si no estoy mal, era la semana 24. Entonces, ese ensayo yo lo voy a usar. Solo le he hecho algunas modificaciones, le he agregado algunos argumentos sustentados con citas bibliográficas, pero vamos a reutilizar ese porque es un ensayo de tipo académico y ya lo tenemos. Siempre ustedes recuerden que puede utilizar el ejemplo que yo le doy, puede modificarlo o puede agregar uno propio. Bueno, para la planificación se le pide que seleccione un tema de su interés. En este caso, el tema de interés es fuga de cerebros. Este tema es bien importante porque da a conocer cómo nuestro capital humano intelectual se va a trabajar a otros lugares, a otros países, dado que en nuestro país no hay tantas oportunidades. En el literal B se le pide que determine la tesis que defenderá en su ensayo. Prácticamente ya lo planteé. Lo que se trata es de reflejar la necesidad de que en nuestro país hayan mejores condiciones, más oportunidades para el capital humano intelectual y profesional y que este capital humano no tenga que emigrar, salir de nuestro país y en nuestro país no quedemos pagando grandes cantidades de dinero a personas que traemos del extranjero porque hemos perdido nuestro capital humano. En el literal C se le pide que defina el propósito o finalidad del ensayo y ese es concientizar acerca de la necesidad de generar más oportunidades para los profesionales o intelectuales en nuestro país. En el literal D se le pide que investigue las fuentes de información que le ayuden a argumentar. Bueno, esto no es algo explícito. Yo investigué en Economipedia y de ahí saqué un argumento. Lo demás, pues ya era conocido por mí, entre algunas otras páginas de internet para poder verificar la información que iba a presentar. Y finalmente procedí a escribir el ensayo como tal, que es el que le voy a mostrar. Si usted estuviera realizando su ensayo de cero, luego de la planificación va a partir a escribir su ensayo, su primera versión, tomando en cuenta todo lo que planificó anteriormente. Va a utilizar esas citas que ya encontró. Puede presentarlas como citas textuales o no textuales. Recuerde que las citas textuales son aquellas que se presentan tal cual, así como las encontramos en la información. Y las no textuales son las que parten de la información que encontramos, pero presentan una interpretación nuestra. Luego tenemos que usted va a proceder a la revisión y luego de la revisión en la que usted va a verificar que sus ideas tengan lógica, cohesión, que una idea se relacione adecuadamente con otra, que no haya errores de ortografía, va a proceder a compartir su ensayo con la clase. Y al compartir su ensayo va a realizar una evaluación. Esa evaluación le presenta 5 criterios, los que usted va a considerar si se han cumplido en su ensayo. Por ejemplo, va a verificar si se presenta introducción, desarrollo y conclusión, e incluso bibliografía. Si se presenta, va a colocar logrado, de lo contrario, en proceso. Si presenta una tesis clara, va a colocar una X en logrado, de lo contrario, en proceso. Si cree que desarrolla argumentos adecuados y bien elaborados, va a colocar una X en logrado, de lo contrario, en proceso y así con los criterios que faltan, de manera que tenga su evaluación completa. Recuerde siempre que si usted queda en alguno de los criterios en proceso, debe ir y realizar las actividades nuevamente o mejorar los aspectos que no se pudieron trabajar bien para llegar al nivel de logrado. Luego se le pide que corrija a partir de las observaciones recibidas y redacte su ensayo en su versión final
nuevamente. Se le pide 1 o 2 páginas, pero el ensayo que yo le presento no es tan extenso. Yo creo que es más o menos 1 página. Luego tenemos que usted va a publicar su ensayo relatando cómo este se desarrolla a su clase. Bueno, tenemos por acá la propuesta de ensayo que, como ya le mencionaba, partimos del ensayo que habíamos compartido en una guía anterior, solo que tiene una cita más, una modificación. El ensayo se titula Fuga de cerebros y se describe de la siguiente forma. La fuga de cerebros es un problema muy importante en países como el nuestro, un problema al que se le presta escasa o casi nula atención. Esto implica que nuestro recurso intelectual se vea obligado a emigrar debido a que en su propio país no se le ofrece el apoyo necesario para desarrollarse en su ámbito de formación o en sus áreas de interés. Una de las razones más importantes por las que se da la fuga de cerebros es porque solemos valorar lo internacional por encima de lo nacional. Nuestros gobernantes no crean programas y ventanas de oportunidad para los profesionales o científicos nacionales, porque de algún modo no se les considera con la capacidad necesaria para poder alcanzar grandes logros o descubrimientos. Los profesionales o científicos, al ver sus oportunidades limitadas en su propio país, optan por buscar opciones de crecimiento en el extranjero. De esta forma, nuestro recurso intelectual se va a otros países y nosotros nos vemos orillados a pagar grandes cantidades de dinero por recursos traídos del exterior, dado que no fuimos capaces de invertir en el propio. La fuga de talento supone un gran problema para cualquier país. Normalmente los países invierten parte de su presupuesto en formar a la población. El objetivo es recuperar esa inversión en el largo plazo. Por ejemplo, invertir en educar a los jóvenes para que en un futuro esos jóvenes sean más productivos para el país. Esta es una cita de economipedia.com de un informe dado por José Francisco López el 4 de enero de 2019. Para finalizar, tenemos que el ensayo continúa de la siguiente forma. Este problema debe ser tratado y son los gobiernos los que tienen las soluciones a través de la creación de programas de apoyo, gestión y valoración de talento humano. La respuesta no está en lamentarse, es preciso crear soluciones. Esta es la propuesta de ensayo. Como le digo, usted puede retomarla, puede modificarla, crear una propia. Así vamos a pasar a la actividad que se le presenta para la casa, en la cual se le pide compartir con sus familiares o personas responsables el ensayo que escribió, investigar qué son las preposiciones y cuál es su función, e investigar qué es un reporte periodístico. Así finalizamos la semana 3 de la unidad 6, específicamente la semana 30 para segundo año de bachillerato. Siempre solicitándole que si no se ha suscrito al canal, porfa se suscriba, que si puede recomendar los videos con alguien más, compañeros, docentes u otros, porfa lo haga, se lo va a agradecer mucho. Porfa, no se salte los anuncios y déjenme su like, comente. Gracias, bendiciones.